Nuestro invitado es ministro de Educación en Ecuador y uno de los responsables de implementar algunas de las políticas más exitosas en su país. Hoy Ecuador es una referencia educativa en América Latina. En otra vuelta de tuerca, René Ramírez. Nos acompaña René Ramírez, ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Ecuador. Muchísimas gracias por venir a otra vuelta de tuerca. Muchas gracias, Pablo, más bien por la invitación. Siempre empiezo preguntando a mis invitados por su infancia, por en qué medida su infancia determinó parte de su destino. Yo sé que tus padres te empujaron a estudiar, a ti y a tus hermanos, mucho desde pequeño y de alguna forma nunca has dejado de estudiar. Estábamos hablando ahora off the record que no puedes dejar de escribir, de publicar libros. ¿En qué medida eso te viene de la infancia? Bueno, no teníamos opción. Como mis padres tenían clara conciencia, vienen de provincia, fueron a la capital y esto de provincia siempre apostaron a la educación. Desde cuando éramos pequeños siempre nos señalaban que tenemos que estudiar, tenemos que salir a estudiar afuera. Mi padre decía que si es que no estudias afuera realmente no vas a poder salir adelante. Hace mucho tiempo mi padre estudió en Francia, en Bélgica también, y mi madre también, para una mujer de los años 60, 55, terminar la universidad. Es psicóloga, mi padre es educador, estudió ciencias de la educación y eso influyó mucho, ¿no? Luego mi padre pasó a trabajar en UNESCO y ahí obviamente nos tocó recorrer América Latina. Tengo un hermano que nació en Brasil, otro que nació en Bolivia. Y tú casi naces en Mozambique, y yo, ¿no? Casi nazco en Mozambique, justo vino una guerra y mi padre se echó para atrás. Entonces nos quedamos en Quito, nací en Quito y bueno, a partir de ahí la única opción y la única herencia que siempre con estas palabras textuales decía mi madre y mi padre era la única herencia que te vamos a dejar es la educación, ¿no? Entonces de ahí fuimos a recorrer, estudié en México, en Michigan, después en Holanda y en ese marco el tema de estar escribiendo, produciendo, estar en la academia y ahora obviamente en la política fundamental es parte de la construcción histórica mía, ¿no? Eso también tiene mucho que ver con el estilo de Rafael Correa a la hora de formar gobierno. Le gustan mucho los perfiles formados académicamente. Una cosa que me han repetido muchas veces que él preguntaba es como, bueno, ¿tienes maestría, tienes doctorado? Eso es una particularidad de los gobiernos ecuatorianos de Correa. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, el propio presidente tiene una trayectoria académica muy importante, siempre estuvo en la academia. Estudió en Bélgica su maestría, luego en Illinois su maestría y su doctorado, fue profesor toda su vida. Venimos de la academia, ¿no? De hecho, cuando hacíamos el programa de gobierno, la mayoría que trabajamos en el programa que coordinábamos, porque fue una acción colectiva grande, estábamos en Flaxo, en ese momento éramos profesores de Flaxo, Fander Falconi, estaba Alberto Acosta, Janet Sánchez, Hugo Jacome y yo, y trabajábamos justamente desde la academia, pero sabiendo cómo era necesario disputar el sentido de algo que parecía y se construía como que había una sola alternativa. Nosotros siempre creímos desde la propia investigación y desde la propia construcción utópica y teórica que hay cómo construir cosas diferentes, ¿no? Hay cómo construir alternativas y el presidente da mucho relevancia al tema académico, ¿no? Al tema de la formación. Y de hecho ha puesto el corazón de la transformación social en los temas educativos, ¿no? En el tema de la inversión en las capacidades humanas, talento humano y obviamente en la transformación de los sistemas de educación y de educación superior, ciencia y tecnología e innovación en este momento, ¿no? Una pregunta que seguramente no te harían en Ecuador, pero quiero hacértela aquí para que los espectadores españoles entiendan. ¿Qué es la Revolución Ciudadana en Ecuador? Bueno, la Revolución Ciudadana es un proceso político que surge desde la sociedad, ¿no? Que históricamente los movimientos sociales ven la necesidad de buscar una transformación
En el marco de casi 25 años, casi 3 décadas de un proceso completamente neoliberal que desencantó a las grandes mayorías y que permitió una acumulación exorbitante en pocas manos. Y todas estas demandas son articuladas a través de la Revolución Ciudadana. Cuando llegamos, en este caso en el 2007, ganamos las elecciones y proponemos un nuevo pacto de convivencia, ¿no? Para nosotros fue vital señalar que el primer decreto presidencial tiene que ser una nueva constitución de la República, ¿no? ¿Por qué? Porque la constitución, el pacto de 1998 era un pacto neoliberal para las élites, para favorecer a los banqueros, para favorecer realmente a los grandes importadores, a los grandes exportadores. Nosotros decimos, con esa constitución podemos llegar al poder, pero no vamos a cambiar nada. Necesitamos un nuevo pacto social. Y ese pacto social le hemos llamado la construcción de la sociedad del buen vivir, la sociedad del summa causai en quichua. Yo le llamo conceptualmente el biosocialismo republicano, porque se ancla mucho en el tema de la recuperación de los derechos de la naturaleza, no solo el antropocentrismo, sino un biocentrismo. Socialismo porque busca el tema igualitario, intergeneracional, social, histórico con los pueblos indígenas, y republicano porque es otra democracia, otra construcción de otro sentido de porvenir, de unidad. Y realmente fue un antes y un después en la historia del Ecuador, ¿no? Antes de la Revolución Ciudadana tenías una inestabilidad increíble en términos políticos. En 10 años, 7 presidentes. Ahora, en 10 años, vamos a llegar a tener un solo presidente, Rafael Correa, con 10 elecciones ganadas, con una democracia mucho más participativa, radical, cuando siempre se decía que no hay cómo hacer nada, ¿no? Sangre brava, nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Acá hay que tener claro que la derecha y los grupos que detentan el poder siempre buscan meter el miedo. Una anécdota casi para mostrar aquello. Nosotros proponíamos que vamos no solo al salario mínimo, porque no es suficiente, vamos a un salario digno. ¿Qué es el salario digno en la política ecuatoriana? Es que ninguna empresa pueda tener utilidades si es que no paga el mínimo, el salario mínimo a todos sus empleados, porque habían procesos de explotación brutal de la mano de obra. Y lo primero que metieron es, esto va a llevar a un quiebre de todas las empresas, ¿no? No pasó nada, ¿no? Y hemos visto realmente cómo los indicadores sociales y económicos de eficiencia, porque además siempre se señala que la izquierda es ineficiente. En el caso ecuatoriano es todo lo contrario. Las tasas de crecimiento económico de Ecuador son mayores a los de América Latina. Tenemos reducción de la pobreza de ingresos, pobreza de consumo, pobreza de necesidades básicas insatisfechas. Tenemos reducción de polarización económica, de la diferencia entre los deciles más altos versus los más bajos. Tenemos incremento de clase media. Por lo tanto, tenemos reducción de la desigualdad, cosa que no pasaba. Ese es un sello de la Revolución Ciudadana, que reduces pobreza, pero reduces desigualdad a la vez. Y tienes un tema que a mi modo de ver es también parte de la marca Revolución Ciudadana, un proceso de democratización de derechos. Porque lo que nosotros tuvimos en el neoliberalismo es que la riqueza no era para garantizar derechos, sino era para garantizar la reproducción del capital de los grandes empresarios y de los grandes banqueros, ¿no? El proceso de democratización, el incremento, por ejemplo, de acceso a seguridad social, acceso a salud, acceso a universidad, acceso a educación, de los quintiles más pobres, de los estratos más pobres, realmente es impresionante lo que está llevando a una construcción de una sociedad mucho más cohesionada, ¿no? Entonces, la Revolución Ciudadana es una apuesta política de transformación social y creo que lo estamos consiguiendo, ¿no? Hay algunas de las cosas que vosotros habéis hecho, que nosotros proponemos y que nos toman por locos. Un ejemplo ya lo mencionabas tú al principio, la Asamblea Constituyente, la redacción de una nueva Constitución. Hay otra de las cosas que nosotros hemos dicho, que es la auditoría de la deuda. Ecuador tenía una deuda impagable y vosotros asumisteis, bueno, una auditoría y un proceso de negociación con los acreedores. ¿Qué tal os fue? Bueno, nos fue excelente, ¿no? Y una vez más acá siempre quieren construir en la sociedad la desesperanza, ¿no? El que no se puede, ¿no? El que es imposible construir otras alternativas. Nosotros hemos demostrado que no, inclusive bajo las propias reglas de juego del mercado, ¿no? Nosotros lo que hicimos es, antes las auditorías eran a nivel de la sociedad civil, el rato que llegamos al poder proponemos hacer una auditoría con
actores internacionales que analicen la deuda de los últimos 30 años y ahí se ve las relaciones de poder. Nosotros siempre señalamos que donde se ve cómo está la economía política es desde el punto de vista del Estado, cómo se maneja el presupuesto, ¿no? En el caso ecuatoriano, durante los últimos 30 años hubo alrededor de una deuda de 100.000 millones de dólares, pero lo importante, o sea, lo indignante más bien era que apenas de esa deuda, apenas un 14% era deuda para servicios sociales. Todo lo demás fue para el propio pago de intereses de la deuda, en donde había una economía política que los ministros estaban relacionados con los organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera. Y obviamente cuando renegociaban la deuda, renegociaban no para el interés del pueblo ecuatoriano, sino para el interés de los acreedores, ¿no? Nosotros decidimos hacer una auditoría de la deuda y en esa auditoría de la deuda se detectó problemas de legitimidad de la deuda, como lo llamamos. Y en ese marco justamente hubo un proceso de renegociación y además de eso también hubo un proceso de subasta inversa en los mercados bursátiles. Compramos la deuda al 30%, se compró el 91% de la deuda y eso implicó que el ratio deuda-PIB, que estaba en el 188% del PIB, este momento Ecuador tiene un ratio del 27-28% de deuda-PIB y esa plata que servía la deuda sirvió ahora para salud, para educación, para nutrición, para educación superior, con subastas inversas, ¿no? Y realmente fue un éxito que nos ha llevado a tener los recursos suficientes, porque aquí el otro tema es, no existe plata, ¿no? Plata existe. El problema es quién tiene la plata y cómo se redistribuye, ¿no? Y a dónde va, ¿no? Y el gran problema, que por eso hubo procesos de concentración brutales en los casos de América Latina. América Latina sigue siendo el continente más desigual del mundo, ¿no? Es porque justamente esta plata y esta riqueza se generaba y se quedaba en pocas manos, ¿no? Habrán 20 familias, 30 familias en el caso ecuatoriano que han tenido históricamente el 60-70% de todo el patrimonio, de toda la riqueza nacional. Por eso ahora estamos proponiendo también un impuesto a las herencias, ¿no? Un impuesto a las herencias porque hemos detectado que los ricos no heredan, ¿no? Que los ricos ponen su patrimonio en paraísos fiscales, en fideicomisos y obviamente vamos a ir a un proceso, estamos apostando, el presidente ha mandado un proyecto de ley sobre redistribución de la riqueza y obviamente un impuesto a la herencia, ¿no? Una de las cosas que se plantean como dificultades para gobernar en Ecuador es no tener una moneda nacional, el tener que asumir que el dólar es la moneda en curso en Ecuador. ¿Hasta qué punto eso ha representado una dificultad? Yo sé que ha habido momentos históricos en los que la situación del dólar ha podido favorecer, pero de alguna manera eso implica muchos límites. No, pero completamente. No es una camisa de fuerza que te ata, yo digo que te corta las piernas, ¿no? O sea, en términos de política económica, no tener la política monetaria es complicadísimo. Este mismo momento, o sea, la caída del precio del petróleo más la apreciación de la moneda nos pone en una desventaja muy complicada como país. Entonces es realmente una camisa de fuerza en términos económicos que ha implicado buscar ser creativos, ¿no? En términos de política fiscal hemos trabajado mucho en política tributaria, ¿no? A diferencia de otros países de la región que no han querido meterse en el tema tributario, hemos ido no solo buscando impuestos progresivos, ¿no? Más hacia la renta, menos hacia el IVA. En el IVA hay muchas exenciones que tienen que ver con derechos sociales, salud, educación, pero hemos sido también mucho más eficientes. Porque al reconstruir un Estado, ¿no? Un Estado en el sentido de que antes existía un Estado, pero un Estado que favorecía a pocos, en este Estado, o sea, se busca que los que tienen que pagar paguen, ¿no? Y hemos eliminado solo en términos de evasión y elusión, lo que ha implicado que en este momento demos saltos cualitativos y que el principal, simplemente con tema de ser eficiente, que el principal recurso de financiamiento del Estado sean los impuestos, ¿no? Entonces son temas que el momento que existe voluntad política de tomar decisiones permiten realmente llevar adelante un proyecto, ¿no? Pero sin lugar a duda el tema de la moneda, del dólar, ha sido un tema que sigue siendo una camisa de fuerza muy importante para el Ecuador en el tema de soberanía, ¿no?
Se habla también de, digamos, una reconfiguración de las relaciones económicas a nivel internacional y de un aumento del peso de la relación con China. Incluso algunos han criticado que, digamos, el peso de China en Ecuador estaría siendo demasiado grande y que ha crecido demasiado la deuda de Ecuador con China. Bueno, primero empecemos por las magnitudes, ¿no? ¿Qué significa grande? Si es que la totalidad de la deuda PIB estamos hablando de que no llega al 30%. En España ¿no? Está casi al 100% del PIB. Entonces, ya, si es que dentro del 30% tiene China peso, es otra cosa, pero estamos hablando ya sobre un margen que tenemos mucho margen para nosotros poder tomar decisiones soberanas. Y el otro punto, en el caso de nuestros países, nosotros necesitamos financiamiento, ¿no? Y necesitamos financiamiento ahora. El punto es dónde pones ese financiamiento, ¿no? Y nosotros hemos puesto ese financiamiento en proyectos de inversión con alta rentabilidad. Por ejemplo, el cambio en la matriz energética, que además tenemos una orientación completamente verde en el sentido de que vamos a constituirnos, creo yo, en el país con, desde lo que he visto, hemos hecho el análisis, en el país con una matriz energética más limpia del mundo. El 94% va a ser hidroeléctrica, ¿no? Y estos tienen una altísima rentabilidad. Entonces, si es que tú pones esa deuda en proyectos de inversión que te producen rentabilidad, ¿eso qué va a permitir? Simplemente por poner el caso energético, que todo lo que importábamos de energía vamos a dejar de importar y vamos inclusive a exportar. Entonces, esa plata que nos da, sea China o sea cualquier institución, es sostenible en el tiempo. Lo que no era sostenible es justamente cuando tenías una élite, ministros de finanzas, que más bien lo que hacían es buscar reestructurar la deuda para que la deuda sigamos teniendo, como ha llamado un economista en Ecuador, la deuda eterna, ¿no? La deuda eterna, que realmente lo que se busca es que se siga pagando, y lo que te come no es el capital, sino son los intereses, ¿no? Y eso es realmente lo que hemos roto. Y en el caso sí, o sea, se está dando una rearticulación a nivel mundial, ¿no? Donde se configuran nuevas regiones, una nueva geopolítica. China, el año anterior hubo una reunión con CELAC y claramente mostró su decisión política de articular con la región. Ha dado 10.000 millones para cooperación, 15.000 millones para inversión, 20.000 millones para deuda para la región, buscando otra geometría, ¿no? Estados Unidos pierde peso, ¿no? Lo que está pasando a nivel mundial es que en la economía mundial crece China en la participación del PIB, ¿no? Cae Estados Unidos. Europa está horizontal, cayendo un poco, pero principalmente la participación que quita es China, y América Latina también está creciendo un poco. Yo creo que muestra de este interés de China con la CELAC en este caso, Europa se da cuenta que necesita otra geometría, otra articulación, y hemos venido de una cumbre CELAC-UE, donde se busca también a América Latina, a los países del Caribe, buscar una articulación justamente para no quedarse afuera, ¿no? Entonces, sostengo que sin lugar a duda lo que hemos hecho con respecto a deuda es un manejo soberano, ¿no? Al reestructurarlo, al hacer una auditoría, al tener ahora una deuda PIB bastante baja comparado con lo que pasa a nivel mundial. Tuvimos una reunión con Merkel el día de ayer y ella señalaba que Alemania tiene el 70%. O sea, nosotros no tenemos ni siquiera la mitad de lo que tiene Alemania, y que obviamente esa deuda está yendo a proyectos que son rentables para el país y que permitirá el financiamiento y el pago, ¿no? Vuestro gobierno se ha enfrentado a muchas resistencias, pero parece que las ha superado, bueno, en este momento podríamos decir casi de manera definitiva, pero en 2010 hubo un golpe de Estado. Quieren matar al presidente. ¡Aquí está! ¡Mátenlo, si le dan! ¡Mátenlo si tienen poder! ¡Mátenlo si tienen valor! En vez de estar en la muchedumbre, todo armamento escondido. ¿Cómo sentisteis la reacción de ciertas élites económicas, tanto dentro del Ecuador como en el extranjero, a un gobierno que quería hacer las cosas de otra forma? Bueno, aquí claramente el tema es que la ciudadanía, el país, se ha dado cuenta que existe un gobierno que busca favorecer a las grandes mayorías, ¿no? Ecuador, y Quito sobre todo, tiene una amplia trayectoria para votar presidentes, ¿no? En el sentido de que si es que había problemas, había gobiernos que llegaban con un discurso y hacían otra cuestión, la ciudadanía se levantaba. Ha tenido una ciudadanía muy activa Quito. ¿Qué pasó el 30 de septiembre? Que fue un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado. Tuvimos una ciudadanía que, a diferencia de lo que ha pasado en toda la historia del Ecuador,
salió a defender al presidente. Y es por dos cosas fundamentales que no se da el golpe de Estado. Una, que no se esperaban que tanta ciudadanía vaya a proteger a un gobierno. Y otra, el tema de UNASUR. Inmediatamente se convocó a una reunión de UNASUR y UNASUR entró a decir, a ver, acá los golpes de Estado se acabaron y ustedes, o sea, no pueden entrar en un proceso de desestabilización de la democracia, más cuando estamos completamente consolidando. O sea, los proyectos de izquierda, en este caso de América del Sur y en el caso particular de Ecuador, si es que hemos tenido que hacer cambios estructurales, hemos consultado a la población. Estamos hablando de 10 procesos electorales prácticamente en 10 años y todos hemos ganado, ¿no? Entonces, en ese marco y también con una articulación de otro tipo de democracia, lo que tuvimos es un respaldo completo a lo que estamos haciendo. Y obviamente eso implica cortar el pastel, pero cortar el pastel para las grandes mayorías, ¿no? La reducción, una vez más, de la desigualdad es algo que nosotros nos orgullecemos porque realmente es decir, nosotros vamos a construir una sociedad mucho más igualitaria en que los pobres tengan oportunidades. Y hay un tema fundamental dentro de la política, ha sido la recuperación del sentido de lo público, de los servicios públicos y sociales, ¿no? Nosotros en el campo que yo manejo, por ejemplo, a nivel universitario, todas las universidades durante los últimos 20 años se crearon un 30-40% de universidades privadas, mercantiles, que te vendían el título sin un conocimiento que estaba detrás, que respaldaba, de pésima calidad. Yo les he llamado universidades de garage, fantasmas. Nosotros entramos en un proceso de evaluación, cerramos 14 universidades que no cumplían los estándares mínimos y realmente estamos evaluando y acreditando, pero hicimos algo a diferencia de lo que estaba pasando en toda la región y de lo que pasa a nivel mundial, que en la Constitución pusimos la gratuidad de la educación superior, ¿no? Y eso ha permitido una democratización en el acceso. Se duplicó la matrícula del 20% más pobre, se duplicó la matrícula de los indígenas, se duplicó la matrícula de los afroecuatorianos, ¿no? Al recuperar el tema del sentido de lo público, de lo social. Mis padres me han enseñado que el estudio y la preparación constante son los mejores aliados para construir nuestro futuro. Impedir el acceso al conocimiento era una de las estrategias de quienes nunca pensaron en la construcción de un verdadero país. Pero ahora esos tacaños, los mezquinos, ya no están en el poder. Ahora el poder está en las manos de las amas de casa, del agricultor, del emprendedor, de los jóvenes, que ahora sí somos protagonistas del desarrollo de nuestro país. Impulsados por usted, señor presidente. ¿Qué es lo que pasa a diferencia en los demás países? Lo que pasa es justamente que tratas de privatizar para que menos personas tengan acceso a los derechos sociales y esa plata redistribuir para pagar a acreedores, para pagar a los grandes capitalistas, a las grandes empresas transnacionales. Nosotros hemos hecho todo lo contrario y ha dado buenos resultados tanto en términos de crecimiento como en términos sociales, ¿no? Habéis trabajado también la cuestión de la democratización de los medios de comunicación e incluso se ha limitado el poder de los bancos y de los sectores financieros en la propiedad de los medios, algo que no siempre sentó bien en los medios de comunicación en España. Recuerdo una entrevista que aquí es mítica de Ana Pastora a Rafael Correa. Les cae mal un candidato, hay que destrozarlo. El otro candidato es su empleado, está en función de sus intereses, hay que santificarlo. Eso no es democrático. ¿Pero y eso quién lo decide? Entonces tratemos ese problema. ¿El gobierno? ¿Quién lo va a decidir? No, un Consejo Nacional Electoral independiente que está conversando con los medios. Pero lo que quieren decir los grandes electores, Anita, no se equivoque. Y eso es lo antidemocrático. No estoy acostumbrada ni a responder preguntas en las entrevistas ni a que me llamen Anita, ya se lo digo. Tiene ¿Cómo otra se llama? polémica. ¿Cómo le dice? Ana. Ana, ok, con todo gusto. Nosotros no tenemos que ser ingenuos por dónde pasa el poder, ¿no? Y el poder en Ecuador ha pasado por la articulación de la banca con los agroexportadores e importadores, que son los que detentan, y obviamente con los medios de comunicación. Entonces tú tenías no un Estado de derecho, sino un Estado de opinión, que los que ponían la agenda eran los medios de comunicación privados y que era en función de las agendas de los intereses privados. Entonces la opinión pública no era opinión pública, sino era una opinión privada solapada a través de los medios de comunicación. Y hemos puesto, tanto en la Constitución como una consulta que hicimos a la ciudadanía, la separación de los medios de la banca, ¿no? Y obviamente eso no gusta porque el poder
está en cómo se manejan los medios de comunicación, ¿no? Y es algo que realmente nosotros hemos enfrentado y hemos enfrentado de una manera fuerte, ¿no? Porque la agenda que se ha querido poner y construir siempre ha sido una agenda de pocos, y nosotros hemos buscado realmente que se dé un proceso de democratización de los medios de comunicación y que se desprivatice la opinión pública en general. Y creo que esa pelea también ha sido muy importante y ha producido otro tipo de democracia. No puede haber democracia cuando los más media están ligados a intereses privados. No puede haber democracia exclusivamente. Tiene que ser una cuestión que realmente se genere una opinión pública que sea transparente y que esté deslindada de intereses particulares, privados o del sector financiero bancario, ¿no? Otro asunto fundamental en Ecuador ha sido el uso de los recursos naturales. Hubo una cierta polémica por el caso Yasuní, en el que el gobierno ecuatoriano planteó: miren ustedes, nosotros para desarrollarnos necesitamos explotar, aunque sea una mínima parte de los recursos naturales, siempre respetando el medio ambiente. Y quizá hubo algunas ONGs que tuvieron problemas para comprender esto. ¿Qué le respondisteis? Bueno, aquí hay que entender también el tema de la nueva División Internacional del Trabajo, ¿no? Y esta nueva División Internacional del Trabajo, existen asimetrías de poder entre norte y sur, para ponerlo en términos simples, ¿no? Nuestros países de América del Sur tienen mucha biodiversidad, ¿no? Y esa biodiversidad, en el caso de nuestros países, obviamente, dado que nosotros no tenemos el poder, se le busca que sea bienes públicos mundiales, ¿no? En cambio, nuestros países del sur no tienen conocimiento. Los que tienen conocimiento son los países del norte. Y en ese sentido sí se crean institucionalidades, normativa, ADPIC, tratados bilaterales de inversión, los tratados de libre comercio, para privatizar el conocimiento, ¿no? El conocimiento, las ideas, el pensamiento en sí mismo es un bien público, ¿no? Es un bien infinito, pero que a través de esta institucionalidad se busca justamente poner estos límites, lo que se llama en economía la tragedia de los anticomunes, ¿no? La hipermercantilización te lleva a un subóptimo del conocimiento. Y en ese sentido nosotros lo que dijimos, dado que existe biodiversidad, está bien que exista biodiversidad, reconozcamos que es un bien público, todos tenemos que cuidar, pero en nuestro caso están en América del Sur, y en esa biodiversidad tenemos nosotros recursos naturales que necesitamos para solventar los problemas de pobreza, de garantía de derechos, etcétera, ¿no? Y obviamente ONGs y organismos internacionales e inclusive estados, luego que nosotros hicimos este reto a nivel mundial, cuando no pudimos nosotros, pusimos límites en términos temporales para la iniciativa Yasuní ITT, empezaron a atacarnos cuando se tomó la decisión de que no hubo ningún centavo. Ahí se ve la hipocresía a nivel mundial. Digo ningún centavo porque realmente no fue marginal, completamente marginal lo que se recaudó. Tomamos la decisión en este marco de explotar, ¿no? Son ingente cantidad de recursos para lo que el Ecuador necesita en términos económicos, ¿no? Entonces, obviamente, lo que tenemos que tener claro que también a través de la Constitución de la República dejamos en claro que el patrimonio natural es del Estado ecuatoriano, ¿no? Y en ese sentido, el Estado ecuatoriano es el que tiene que tomar las decisiones, y no son, en este caso, ONGs o transnacionales o estados que te van a poner la agenda sobre lo que tú tienes que hacer con respecto a tus recursos y a tu naturaleza. Ahora estamos proponiendo para la COP de París recuperar el espíritu del Yasuní en lo que se llama el ENES, las emisiones netas evitadas, pero como un principio mundial, ¿no? Que realmente busquemos no reducir emisiones, sino evitarlos producir, y que en el caso de que se evite producir en zonas, por ejemplo, megadiversas, exista recursos para compensar a aquellos países que hacen este tipo de iniciativa. Entonces tiene que ser un acuerdo mundial, y en este caso nosotros estamos proponiendo eso al mundo, ¿no? Una de las políticas más sobresalientes de vuestro gobierno es la que tú diriges, la política educativa. En España se habla mucho de los programas Prometeo, que han permitido a doctores españoles trabajar en Ecuador y encontrar en Ecuador las oportunidades que no tenían en España. Habéis apostado también por campus de excelencia, por apostar por la repatriación de cerebros ecuatorianos que estaban por el mundo. ¿Qué resultados está dando esta audacia en la política educativa, que no ha sido algo
digamos, tan común en gobiernos de países de lo que antes se llamaba la periferia. Sí, efectivamente. O sea, la apuesta central del gobierno es una apuesta intergeneracional, ¿no? Que en términos políticos muchas veces se señala por qué no apuestan a cuestiones que den más réditos ahora. Hemos apostado a cuestiones, en términos políticos, hemos apostado a cuestiones de transformación de la sociedad, pero hay temas que no se pueden claudicar. Y es uno de los temas, es el tema de educación, ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Y ya se ven los cambios, ya se empiezan a ver los cambios radicales con respecto al tema de educación. No hemos transado con sistemas mediocres, con universidades, procesos de búsqueda de excelencia, de calidad. Este momento Ecuador es el país con mayor cantidad de becarios en las mejores universidades del mundo, que incluyen también las universidades españolas. Inclusive más allá que el programa Ciencias Sin Fronteras de Brasil, tenemos una tasa de 6 por cada 10.000 habitantes, en cambio Brasil tiene unas 5 por cada 10.000 habitantes. Estamos hablando de alrededor de 10.600 becarios que empiezan a generar conocimiento, que empiezan a generar desarrollo tecnológico. Solo los becarios han producido 3 veces más de lo que produce todo el sistema universitario ecuatoriano en términos de papers, en publicaciones en revistas indexadas, tecnología, propuestas de tecnología. Ahorita estamos con un banco que también hemos lanzado, que le llamamos el banco que nunca quebrará, justamente en honor a un banquero que está de candidato, que es el Banco de Ideas, que justamente son propuestas de proyectos de innovación. Yo creo que en la innovación el Ecuador está apostando mucho y los becarios presentan, la ciudadanía presenta, nosotros financiamos estos proyectos y ya se empiezan a ver resultados del programa Prometeo. Y mira cómo ha pasado la historia. En 1999, con el neoliberalismo, luego que se entró a la dolarización, hubo una estampida migratoria de ecuatorianos y vinieron la mayoría acá a España, ¿no? En un proceso que fue muy triste porque desintegró la sociedad ecuatoriana, ¿no? Ahora, con la llegada de este gobierno, lo que está viendo es un retorno, y no solo eso, también estamos viendo que de España y de Europa, de Estados Unidos, están llegando al Ecuador, porque nosotros tenemos este programa Ateneo, que es para jóvenes que tienen doctorado, que quieren ir a ser profesores de las universidades o que quieren ir a ser investigadores en los institutos de investigación, o el Ateneo y el programa Prometeo, que es para seniors, que también vayan en este caso, a Ecuador. Estamos recibiendo y acogiendo en este sentido también ciudadanos del mundo que quieran apostar y ayudarnos a sacar adelante este proyecto educativo de ciencia, de tecnología, de innovación. Y ya se están viendo en este caso los resultados en términos de mejores niveles educativos, mejores niveles de investigación, mejores niveles ya de publicaciones, de generación de conocimiento. Inclusive algo que ya estamos viendo es el repunte de patentes ya más nacionales que internacionales. Hemos propuesto un nuevo código a la Asamblea que le llamamos Código Ingenios, de economía social del conocimiento, la creatividad y la innovación, disputando este sentido de hiperprivatización del conocimiento e intentando recuperar el conocimiento como un bien público que favorezca a nuestras sociedades, a nuestros pueblos, ¿no? Una vez más, yo creo que la nueva forma de colonialismo, además del financiero, es el tema del manejo de propiedad intelectual. Y nosotros estamos disputando esas nuevas formas de colonialismo, ¿no? Estamos llegando al final de la entrevista. Te quiero preguntar cómo ves, como ecuatoriano, como latinoamericano, lo que está ocurriendo en los últimos tiempos en Europa y en España. En Grecia hemos visto la llegada al gobierno de Alexis Tsipras y de una fuerza política, digamos, con un carácter completamente distinto a las fuerzas que habían apostado por el neoliberalismo o el ordoliberalismo en Europa. Y en España es verdad que nosotros, de momento, pues estamos siendo capaces de alterar, de patear el tablero político y salimos a las generales con voluntad de ganarlas. ¿Cómo lo veis vosotros desde allá? Bueno, con mucha esperanza, Pablo, y realmente, o sea, creo yo que estas disputas no son disputas únicamente locales, sino son mundiales, ¿no? Y aquí hay que articular toda la fuerza y apoyar toda la fuerza a todos los movimientos, partidos que están disputando un nuevo orden en el sistema, ¿no? Nosotros tenemos clara conciencia que con lo que hacemos en nuestra región es insuficiente. Va a ser mucho más potente y mucho más rápido la transformación si es que surge de las entrañas de los generadores de este modo de acumulación que ha llevado a una crisis social.
a una crisis de civilización. Y en este caso lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en este sentido aquí en Podemos, nosotros vemos con mucha esperanza, porque nosotros no buscamos solo un Ecuador mejor o una América Latina mejor, sino un mundo mejor. Y no va a ser posible si es que realmente no surge una vez más de las entrañas, y además de un país que es muy importante y significativo, en este caso, por ejemplo, aquí en España, y el liderazgo que se tiene, y haber roto con esa historia bipartidista y ver podido caminar por las calles de aquí, ver esa esperanza que se tiene en que se puede rearticular otra política, que se puede construir otra España, que se puede construir otra sociedad, realmente no solo a título personal, sino en la sociedad de América Latina y en Ecuador, se ve con mucha esperanza que se puede transformar el mundo, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos haríais? ¿Qué errores tendríamos que evitar cometer? Porque vosotros tenéis mucha más experiencia que nosotros. No tener miedo, no tener miedo y siempre buscar estar unido, porque la estrategia más común es intentar dividir, ¿no? El tema fundamental es que buscar construir miedo en la sociedad, ¿no? Y en ese sentido nosotros hemos demostrado a través de política y de lo que hemos hecho que hay como disputar el sentido de la transformación, que sí existen alternativas, ¿no? Que no nos creamos ese discurso de que no es posible y que no claudiquemos a los principios radicales, porque a veces uno lo que le lleva, y eso nosotros hemos tenido también inclusive en estos 8 o 9 años, crisis en los cuales hemos visto que por no buscar lo que buscaban nuestros principios, hemos ido hacia un centro que lo que nos ha hecho es que se desencante la ciudadanía de cuáles fueron los principios que se enamoraron de nosotros, ¿no? Entonces nosotros estamos recuperando una vez más del tema de este proyecto del Código Ingenios para la construcción de otro sistema de ciencia, tecnología, de conocimiento, la propuesta de una ley de herencias, la propuesta de una ley para el tema de inmobiliario, para eliminar la plusvalía, ¿no? Son temas que son parte de los principios de construcción de otro tipo de sociedad, y obviamente esos temas tenemos que seguir trabajando, porque no va a haber una sociedad y una mejor democracia con tanta desigualdad y con tan poca democratización de derechos sociales. Entonces, algo que yo siempre señalo es no siempre luchar contra ese miedo y siempre creer que realmente sí es posible transformar la sociedad, que sí se puede, como ustedes lo dicen. Vamos llegando al final. Te voy a hacer un brevísimo cuestionario. ¿Un libro de referencia para ti? Un libro de referencia para mí, son muchos, ¿no? Pero bueno, uno fundamental que a mí me ha transformado es el tema de... Hay un autor, un economista, Polanyi, La Gran Transformación, ¿no? ¿Una película? Una película importante para mí que me ha gustado, La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica de Kubrick. Sí. ¿Un maestro? Un maestro. Mi maestro de primer grado, ¿no? Y por último, un adversario al que respetes. Un adversario al que respete. Puede ser un adversario intelectual, un adversario político. Alguien que ha construido un aparataje institucional muy fuerte es Adam Smith. Adam Smith. ¿no? Adam Smith, y un que obviamente respetable, claro. Ha construido un marco teórico que es necesario disputarlo, y es necesario disputarlo también no solo económicamente, sino políticamente, ¿no? Pues te entrego la taza de la tuerca. Es una taza que hay que coger con la mano izquierda y te voy a pedir que mires esa cámara y brindes por lo que quieras. Bueno, brindo en este caso por otra sociedad, otro mundo, y por Podemos, ¿no? Realmente creo y tengo mucha esperanza que con Podemos vamos a seguir disputando el sentido de un nuevo orden social. Muchísimas gracias, René. Gracias. Muy bien.